Pueden tomar su lugar. Buenas tardes, bienvenidos a Crossroads. Todos sean, especialmente las visitas, los que nos ven por internet, por YouTube. Es una bendición que podamos usar la tecnología para proclamar la palabra de Dios. Si nos visitan por primera vez, nos encantaría conocerlos un poco más. Hay tarjetas donde pueden dejar su información, la pueden dejar en la mesa de atrás, dársela a uno de los servidores o en el escritorio ahí abajo de bienvenida. Es una bendición tenerlos con nosotros esta tarde ya, de hecho. Damos gracias a Dios porque esta semana que pasó tuvimos la escuelita bíblica de verano. Como pueden ver, todavía hay decoraciones. Aquí tuvimos aproximadamente 39 de asistencia todos los días y fue de mucha bendición. Gracias a Dios por ese ministerio, por el ministerio de hermana Susa, por los maestros, por los voluntarios, todas las personas que apoyaron con juegos, con refrigerio, con todo eso. Gracias a Dios por ese trabajo que no es en vano. Yo soy producto de una escuelita bíblica de verano. El Señor me tocó mi vida. Bueno, vamos a empezar nuestro servicio con el tiempo de la reflexión del sermón del día de hoy. Dicen que si haces lo que te gusta en la vida, nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y todos queremos hacer eso, ¿no? Pero el tiempo nos ha enseñado que a veces el trabajo sigue siendo trabajo, ¿no? Por más que lo disfrutes, se vuelve pues cansancio. He tenido la bendición de dedicarme al ministerio durante casi la mitad de mi vida, un poco más de la mitad de mi vida, entonces como unos 21 o 23 años. Usted hagan la matemática para saber mi edad. Aunque estos años han sido increíbles y maravillosos, llenos de muchas bendiciones, de ver cómo Dios se mueve, el poder de traer una persona de la muerte espiritual a la vida, fantástico lo que es. Ha habido ocasiones en las que la vida no ha sido fácil. Momentos en los que fracasé, en los que no estuve a la altura de lo que Dios demanda de mí. Momentos en los que me sentí desafiado, oprimido y deprimido. Si usted dice, no, la depresión un cristiano no puede estar deprimido, lea los Salmos. El rey David, ¿no? Me siento tan fatal hasta la muerte, estaba totalmente deprimido, ¿no? Hubo momentos en los que estaba agotado y quería hacer otra cosa. Dije, Dios, ya no quiero trabajar con personas, quiero trabajar con números o en la computadora, ¿no? Recuerdo que hubo un momento muy concreto en el que, de hecho, quise alejarme de mi fe. Dije, Dios, ya la verdad quiero hacer otra cosa, no quiero seguir en el camino. Estaba cansado, agotado y probablemente quemado. Clamé a Dios y le expresé exactamente cómo me sentía en ese momento. O sea, fui honesto con Dios. Usted puede ser honesto con Dios, Él sabe sus pensamientos, los más oscuros. Puede tener esa libertad de ser honesto, no ofenda a Dios, ¿no? Pero yo le derramé mi corazón. Dios escuchó mi clamor en mi momento de mayor debilidad y finalmente me levantó. Obviamente tomó tiempo. Mantener la fe requiere recordar que Dios ha sido fiel en el pasado y recordar de dónde Dios nos sacó. En mi momento más bajo supe que no había nada más en este mundo que pudiera darme solamente lo que Dios puede darme. Sé que eso es cierto para mí y que también es cierto para ti el día de hoy. Jesús es la razón por la que nos reunimos cada domingo, la razón por la que cantamos como lo acabamos de hacer, la razón por la que podemos encontrar unidad a pesar de tener diferentes orígenes. Ahorita estábamos orando por Venezuela, por nuestra hermana y los habitantes de Venezuela, pero hay personas de Honduras, de El Salvador, Guatemala, México. Todos venimos de diferentes contextos. Hablamos el mismo idioma, algunos pueden hablar 2 idiomas, algunos un dialecto, y venimos de diferentes partes del mundo. Pero lo que nos une no es nuestro color de piel o el español. Lo que nos une es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús es nuestro Salvador, pero la vida se vuelve difícil. A veces es difícil mantenerse fiel.
Incluso era difícil para el apóstol Pablo. Cuando yo pienso en el apóstol Pablo, para mí era un guerrero de la fe que nunca tuvo un momento de debilidad. Pero si leemos Romanos 7 y el capítulo que hoy vamos a estar leyendo de Hechos, vamos a ver que él era un ser humano como tú y yo, que tenía sentimientos y que también tuvo momentos de debilidad. Esta mañana vamos a ver un momento en el que Pablo parece ser humano. La idea central es que Dios avanza el reino al darnos comunidad, su presencia y su providencia en medio de nuestra debilidad. Hoy vamos a ver cómo Dios sostiene a su iglesia, a sus siervos, para seguir avanzando su misión. No importa cuán difícil se ponga la situación, como allá en Venezuela, en Irán o aún aquí, no importa cuán débil te sientas o cuán poco apto para lo que Dios te ha llamado, recuerda que cuando somos débiles, Dios es fuerte en nosotros. Dios es nuestra fortaleza. Hablan sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 18. Les pido que se pongan de pie si pueden, en honor de la lectura de la palabra de Dios. Como decía nuestro hermano Johnny, si no tienen Biblia, hay Biblias ahí enfrente en español o en inglés que pueden usar. Y si no tienen Biblia en su casa, les queremos obsequiar esa Biblia para que la lean, no para que la guarden, porque creemos que la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas. Así que si pueden, pónganse de pie en honor de la palabra de Dios. Estamos en Hechos, versículos 1 al 8, dice así de la siguiente manera. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto al lado de la sinagoga. Pablo nunca se quería apartar realmente de la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Gracias a Dios por su palabra. Pueden tomar su lugar. Déjenme orar. Padre Celestial, gracias porque muchas personas han tratado de destruir tu palabra, de destruir la Biblia, de destruir a las personas que creen en tu nombre, Señor, y a través de los siglos tú te has mantenido fiel. Padre, en esta mañana, sabiendo que en este cuarto hay personas que vienen de diferentes caminares, Señor, pedimos que nos unamos en tu camino en esta mañana, que quites cualquier distracción, preocupación o miedo, Señor, que lo hagas a un lado para que podamos oír tu palabra y lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en respuesta a lo que tú nos llamas a hacer. Padre, pedimos que seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. Señor, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que habla nuestras vidas, Señor. Justamente donde estamos, Señor, en nuestro tiempo de necesidad. Padre, pido que me fortalezcas, que me des la energía para predicar tu palabra con valentía, con ánimo, con gozo. Y te pedimos todo esto en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su lugar. Lo primero que vemos que Dios hace por Pablo en su momento de debilidad es que Él le provee comunidad. Pablo ya había pasado por terribles pruebas y desafíos desde que entregó su vida a Cristo. De hecho, cuando él va en camino a Damasco a perseguir a la iglesia porque no era creyente, era religioso, Dios se le aparece y después le dice a través de un profeta que le iba a mostrar lo que iba a sufrir por causa del evangelio.
No porque Dios sea un masoquista con Pablo, sino porque predicar el evangelio trae oposición. Usted puede hablar de cualquier otra cosa y nadie se ofende, pero cuando hable de Cristo ya no le quieren hablar, le cierran la puerta y todo eso, ¿no? Entonces, cuando Pablo ya había sufrido varios desafíos desde que entregó su vida a Cristo, llega a Corinto solo para enfrentar nuevas pruebas en su viaje misionero. Después de proclamar a Cristo en la intelectual ciudad de Atenas, era el centro de los filósofos del conocimiento, ahora Pablo se dirige 74 kilómetros al oeste para compartir la palabra de Dios en la ciudad inmoral de Corinto. El emperador Julio César construyó a esta ciudad, Corinto, después de que los romanos, cuando la invadieron, la destruyeron. Era la ciudad más grande y cosmopolita de Grecia, con una población de 750 habitantes. Para ese tiempo era una ciudad enorme, muy grande. Ningún edificio en esa ciudad tenía más de 100 años cuando Pablo llega ahí. Entonces era una ciudad moderna. Corinto era una creciente centro de poder político, comercio y también inmoralidad sexual. Políticamente, Corinto era la colonia romana y la capital de la provincia de Acaya. El ámbito comercial contaba con una ubicación privilegiada porque había puertos, había varios puertos, entonces había mucho comercio ahí y mucho dinero. Corinto era conocida por su promiscuidad sexual. La palabra traducir como vivir como un corintio, Corintias testai, llegó a significar vivir inmoralmente. Entonces, para decirle a una persona en ese tiempo que vivía inmoralmente, le decía Corintios testai, la palabra en griego para una vida inmoral, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Usamos ese término. El templo de Afrodita, la diosa del amor, se encontraba en el centro de la ciudad, se erigía sobre una colina de 1900 pies de altura que dominaba la ciudad. Probablemente al llegar ahí, lo primero que veían era el templo a esta diosa, y era impresionante. Miles de esclavas sacerdotisas relacionadas con el culto de este templo recorrían la ciudad como prostitutas en busca de adoradores. La forma de adorar era a través de relaciones sexuales. Entonces las sacerdotisas iban buscando adoradores por la ciudad. Todos estos factores hacían que el ministerio en la ciudad fuera un gran reto. La evangelización requería una estrategia para alcanzar esta ciudad totalmente perdida. Y quienes se unieron a la iglesia en este lugar pronto descubrieron que llevar una vida para Dios piadosa en medio de Corinto era un reto, un gran desafío. Por eso Pablo después, tenemos 2 cartas, pero hubo más cartas que él constantemente le está escribiendo a esta ciudad porque hay mucha inmoralidad. De hecho, en una de las cartas él habla de esta inmoralidad de una persona que estaba ahí. A pesar de ello, la ciudad era un lugar estratégico para el avance del evangelio debido a su influencia y a la movilidad y diversidad de la población. Corintio era una ciudad donde había personas de todas partes del imperio romano y había mucho tránsito, entonces personas llegaban ahí y se iban. Entonces Pablo, al ver esto, dice, bueno, voy a predicar el evangelio ahí para cuando las personas se vayan, regresen a su lugar, lleven el evangelio. Cuando Pablo llega a esta ciudad costera, estaba agotado y débil. Más tarde él les va a escribir en 1 Corintios 2, versículos 1 al 3, dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con sabiduría de palabra o de sabiduría, como la hacían los oradores en ese tiempo, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Cristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor. Entonces Pablo está agotado, está cansado en este tiempo, y para estar en la peor ciudad que puedas estar, tú no quieres estar en un lugar inmoral en tu momento de más necesidad. Además de las dificultades que había sufrido anteriormente, hay otras cosas que también tal vez debilitaron al apóstol Pablo. La inmoralidad sexual podría haberle pesado en su corazón. Había idolatría desenfrenada en esta ciudad y los numerosos señores y dioses podrían haberlo afectado. Recuerdo que cuando servía en Asia, podía sentir literalmente el peso de la oscuridad espiritual en ese lugar. Pero cuando estaba allí no lo sentía.
No fue hasta cuando me subí a un avión y aterricé en otro país donde sentí como que me quitaron como 50 kilos de encima. Realmente sentía que tenía alguien acá arriba. Esa era la humanidad sexual. Si usted va a un templo o donde le hacen hechicería y empieza a caminar, va a sentir algo. Hay presencia espiritual. Así como hay cristianos y adoramos a Dios, hay personas que adoran la oscuridad. Y en Corintio eso estaba desenfrenado. Entonces, la arrogancia de la ciudad también podría haberlo sacudido, porque los corintios se enorgullecían de su intelecto, su riqueza, poder político y su cultura. Era una ciudad con soberbia. De hecho, más adelante critican a Pablo, dice, cuando tú nos escribes, pues suenas aquí muy mero, como dicen en mi pueblo. Pero cuando estás en presencia, pues como que no eres muy buen orador. Entonces había arrogancia ahí por todo lo que tenían. Había viajado bastante en aquella época viajar no era tan cómodo como lo es hoy, por lo que eso podría haberle causado profundo desgaste emocional cuando llegó a este lugar. No sé tú, pero cuando he estado viajando, a mí me encanta viajar, me encanta ir a lugares, a conferencias, lo estuve haciendo como misionero, pero la verdad después de cierto tiempo yo extraño mi casa, yo extraño mi cama y lo único que quiero es quedarme en mi casa. Le digo, ya se volvió todo pesado. Entonces tal vez eso también le afectó a Pablo. Este es su segundo viaje misionero. Creo que pudo haber sido una combinación de todo eso, pero fuera lo que fuera, la causa de debilidad no se la ocultó a los corintios. Les fue honesto, soy débil, estaba totalmente débil. Así que en su momento de debilidad, Dios le proporciona una comunidad a Pablo. Pablo conoce a Aquila y Priscila, a quienes el emperador Claudio había exiliado de Roma. Claudio expulsó a los judíos debido al alboroto instigado por un tal Crestus, que probablemente es la transcripción latina de Cristo. Claudio expulsó a los judíos para mantener la paz, aunque no todos salieron, obviamente. Esta pareja de judíos tenía varias cosas en común, aparte de ser judíos. Habían estado viajando también como Pablo, eran de la misma país que Pablo, se dedicaban a la fabricación de tiendas y es posible que cuando ellos se topan con Pablo ya eran creyentes. Entonces por eso Pablo se va a vivir con ellos. Esta pareja le brindó comunidad que Dios sabía que Pablo necesitaba con gran urgencia. Pero no fue solo esta pareja la que le brindó comunidad a Pablo. El equipo misionero con el que Pablo empezó su viaje misionero, Silas y Timoteo, llegan después de un tiempo. Y eso probablemente le animó un poco el alma a Pablo. Y Dios también bendijo a Pablo con otro amigo, con Ticio y Crispo, el jefe de la sinagoga. Entonces Dios le da a Pablo justamente lo que necesita. Personas que creen en Dios, fruto en el ministerio, en su momento de debilidad. Dios sigue bendiciendo la obra que Pablo está haciendo, pues muchos en Corintios creyeron y fueron bautizados. Aún en medio de la oscuridad, la luz de Cristo puede cambiar vidas. La mayoría de los pastores se sienten muy solitarios. El ministerio puede ser un lugar muy solitario. Los pastores son de los más afectados. Realmente no cuentan como una comunidad sana de personas con quienes pueden ser ellos mismos. Siempre sienten que deben decir, pues es el pastor, se tiene que comportar así, no puede bromear, no puede decir esto. Tienen la expectativa muy alta, pero la realidad es que somos humanos. Somos personas que Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Muchos pastores no tienen compañeros de rendición de cuentas en quienes pueden confiar cuando atraviesan tiempos difíciles. Pero esto no solo se aplica a los pastores. Las esposas de los pastores también se sienten aisladas. El ministerio es increíble. No me puedo imaginar haciendo otra cosa. Pero servir a Dios como pastor es sin duda un llamado, o de otra manera no lo haría, ¿no? Tampoco es por el dinero, porque no me voy a quejar. Pero bueno, uno no lo hace por dinero. Una investigación del grupo Barna indica que el 65% de siervos reportan sentimientos de soledad y aislamiento. Y el 18% admite que estos sentimientos ocurren
con demasiada frecuencia. Así que, como pastor, el ministerio puede ser muy solitario, pero no tiene que hacerlo. Dios da personas para los pastores y también para ustedes. Miren, yo sé que digo que somos una familia y probablemente en el pasado se han ofendido, se han dicho cosas y ponemos nuestro muro. Es que pues dicen esto o aquello. Hermanos, la Biblia nos llama a dejar a un lado la falsedad, a ser honestos. Si nosotros nos estamos mordiendo aquí, ¿para qué va a venir alguien nuevo acá? Si en el mundo se hace lo mismo. Aquí estamos para amarnos, para exhortarnos, para apoyarnos unos a otros. Somos una iglesia, una familia de Dios. Cuando estemos delante de Dios, Él nos va a pedir cuentas de cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los que no conocen a Dios. Algunas personas dicen, no necesito otras personas, lo único que necesito es mi relación con Dios. O sea, no necesito a la iglesia, solo necesito a Cristo en mi corazón. Y puedo ver el servicio a través de internet en YouTube. Pero eso no es suficiente. Lo que necesitas es a Cristo. No puedes ser cristiano y vivir fuera de la vid. Juan 15 dice que separados de Cristo, nada podemos hacer, no podemos dar fruto, y que todos somos miembros de un solo cuerpo, no de un cuerpo individual. Sé que la iglesia a veces puede ser complicada. Todos estamos en un proceso de santificación. Sé que algunas iglesias no son saludables, no son sanas, pero siempre puedes buscar una que sí lo sea. O sea, desgraciadamente hay iglesias que predican el evangelio de la prosperidad, predican doctrinas que dicen, ¿quieres hacer esto? Adelante, vamos a poner esa bandera aquí. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a predicar la palabra de Dios. Hay iglesias sanas. No hay excusa para que alguien diga, bueno, pues no voy a la iglesia porque me trataron así. Desgraciadamente, pues todos caemos cortos, aún yo, de lo que Dios demanda de la perfección, pero debemos de perdonarnos 70 veces 7. Entonces, darnos gracia y también dar gracia a los demás. No es bueno que el hombre esté solo. En Génesis, lo primero que vemos después de que Dios está creando, 6 días pasa creando cosas, dice, esto es bueno y esto es bueno de gran manera. Lo primero que dice que no es bueno es que el hombre esté solo. Y hombre en sentido de la humanidad, no solamente de un hombre. Así que no es bueno que caminemos solos en nuestra fe, hermanos. No fuimos diseñados para eso. Nuestro caminar como cristianos nunca fue pensado para recordarlo solos. Somos una iglesia, pero también una familia. Cuando una parte del cuerpo duele, todo el cuerpo se ve afectado por ello. No puedes ignorarlo porque es parte de ti. Así que cuando un hermano está batallando, nosotros no debemos condenarlo, sino animarlo, hermanos. Y pues estar ahí por él. Si viene a nosotros con ayuda, si está batallando con su fe, es nuestro deber estar ahí para él, llamarlo a que continúe su camino de la fe. Así que, ¿quiénes son tus compañeros de rendición de cuentas en tu vida? Un compañero de rendición de cuentas es alguien con quien puedes ser totalmente honesto acerca de tus éxitos, tus luchas y tus fracasos. Alguien que está de tu lado y quiere verte caminando con el Señor, pero alguien también que te va a llamar la atención cuando te estés desviando. Somos parte del cuerpo de Cristo y miembros de esta iglesia. La iglesia no es un club social tampoco, sino una familia de creyentes que se apoyan mutuamente y trabajan juntos para avanzar en el reino de Dios. Así que yo les pido, hermanos, que busquen a alguien al cual le pueden estar rindiendo cuentas. Que busquen a alguien que esté orando por ustedes. Yo lo estoy haciendo, pero también necesitamos varias personas que hablen verdad a nuestra vida. Pero la rendición de cuentas solo funciona si somos honestos, si somos genuinos. Recuerdo que cuando estaba de mochilero, no andaba en la calle, pero hice un viaje por el país de Tailandia, un país como Corinto, inmoralidad sexual por todas partes, y no lo hice solo, obviamente. Había 3 jóvenes, estábamos ahí, y cada rato nos rendíamos cuenta, oye, ¿dónde estás? ¿A qué horas vas a llegar? Estábamos constantemente
rindiéndonos cuentas porque éramos solteros, porque había mucha tentación y todos rendimos cuentas casi durante todo el tiempo, pero uno de mis compañeros estaba en un evento, terminó temprano el evento y solo le bastaron como 1 hora para ir y caer. Tuvimos que mandar de regreso. La rendición de cuentas solo funciona si somos honestos. Pero yo sé que algunos de nosotros hemos sido honestos y nos han herido. Pero tal vez debemos de buscar otra persona, una persona de integridad. Dios nos llama a ser hombres, mujeres, jóvenes, niños de integridad, para edificar unos a otros, porque Dios nos va a demandar con lo que hicimos, con lo que alguien nos confió. Así que rindamos cuentas. Dios provee comunidad. Aquí estamos de diferentes países. Gracias a Dios hablamos el mismo idioma. Entonces no hay razón por la cual no podamos depender los unos por los otros. Dios bendijo a Pablo con compañeros de equipo temerosos de Dios y amigos maravillosos que creían en la Biblia, en su debilidad. Él también reafirmó a Pablo que su presencia iba a estar con él. Eso lo vemos en Hechos 18, 9 al 11. Dice: y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó ahí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Aunque Dios le proporcionó comunidad a Pablo, él necesitaba mucho más que eso. Necesitaba lo que todos en este santuario necesitan, y todos los que nos ven por internet y todo el mundo necesitan a Cristo. No es que Pablo no fuera creyente, es solo que estaba agotado. Se sentía como cualquier otra persona común que está pasando por un tiempo difícil en su vida. Pablo parece estar a punto de rendirse en este momento, incluso después de haber cosechado grandes frutos. Hubo personas que creyeron ahí. Y quiero hacer una nota nada más ahí. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, nuestra paz en los resultados del trabajo, en lo que tenemos en nuestra cuenta de banco, en tu cónyuge, si tienes uno, en tus hijos, cuando tú pones tu esperanza ahí, siempre vas a salir defraudado. Porque nada, ni siquiera el éxito en el ministerio, nos puede dar solamente lo que Dios nos da en Cristo Jesús. Entonces Pablo no encontraba lo que Dios le podía dar en la comunidad, solamente en Dios. Dadas sus pruebas anteriores en general y las que enfrentó en Corintio en particular, tal vez Pablo estaba demasiado cansado para disfrutar de estas bendiciones evangelísticas, del fruto que había recibido. Pero Dios interviene. Lo primero que Dios le dice a Pablo es que no tenga miedo. A veces pensamos que Pablo era inmune al miedo. Cuando yo leo de Pablo, digo: ese cuate, yo quisiera ser como él. Nunca parece que tiene miedo o se vio débil. Pero si leemos Hechos 18 y aún Corintios y Romanos 7, vemos que él pues sentía el peso. Al parecer la oposición y el contexto de Corintio lo asustaban. Después de ser testigo de la inmoralidad, de la arrogancia y la maldad de la ciudad, así como del rechazo de su pueblo y la persecución de sus paisanos, Pablo tenía miedo. Sabían que el mandato más frecuente en la Biblia es alguna variante de no temas. No es de ama a tu prójimo, aunque obviamente nos tenemos que amar. Pero en la Biblia el mandamiento más frecuente es: no temas, no tengas miedo. Ese es el mandamiento más frecuente en la Biblia. Esto debería decirnos algo sobre el tipo de mundo en el que vivimos, pero también debería decirnos algo sobre el tipo de vida a la que Dios nos ha llamado. No es para los cobardes. Dios nos ha llamado a su luz admirable para combatir las tinieblas. El miedo nos roba el gozo, obstaculiza nuestro crecimiento espiritual y centra nuestra atención en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en lugar de en Dios y su fidelidad.
El miedo nos impide avanzar y también nos afecta físicamente si no lo superamos. Te va a afectar físicamente. Puesto que somos humanos y estamos programados para temer algo, temamos a Dios. El temor nos va a acercar a Dios o nos va a alejar de Dios. Una vez más, el temor te va a acercar a Dios o el temor te va a alejar de Dios. Cuando tengas miedo, recuerda lo que dice el salmista en Salmo 56, versículos 3 y 4. Dice, el día en que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada. Elige fe en lugar de tener miedo. Tener fe en vez de tener miedo. El miedo impidió que el apóstol Pablo viera y se regocijara por lo que Dios estaba haciendo y lo que iba a hacer en Corintio. Me pregunto cómo el miedo nos está cegando ante lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Lo segundo que Dios le dice a Pablo es que siga predicando el evangelio. Parece que en su debilidad Pablo quería permanecer en silencio. No sé si estaba cansado de predicar o de compartir el evangelio, pero más bien parece que quería callarse porque él tenía miedo. Tal vez se sentía un poco menos, se sentía un poco inseguro allí con los corintios. Así que Dios le dice que siga predicando. Pablo incluso dice más adelante en una carta a los Efesios, en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20, él le pide que oren por él. Dice así, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hacerlo. Aún al apóstol Pablo a veces le costaba predicar el Evangelio, abrir su boca, y él pide oración. Y hermanos, debemos de orar unos por otros para que cuando estemos con una persona que no es creyente, Dios nos dé el valor. Tenemos el Espíritu Santo, pero aún así necesitamos orar por valor para hacerlo, porque parece que podemos hablar de cualquier otra cosa menos de Dios. Satanás se esforzaba por silenciar al apóstol. No quería que más personas llegaran a un conocimiento salvador de Jesucristo, por lo que quería que Pablo se quedara callado. Satanás quiere que nosotros también nos quedemos callados. Quiere que hablemos de cosas sin sentido en lugar de hablar de Cristo y Cristo crucificado. Verán, la razón por la que Dios le dijo a Pablo que hablara es que Dios tenía muchas personas en Corinto que formaban parte del reino o que pronto serían ciudadanos del reino de Dios. Y lo que él estaba haciendo en esa ciudad no se trataba realmente de Pablo, se trataba de cumplir la voluntad del Señor mismo. Dios se complace en usar a los débiles para llevar a cabo sus propósitos y para glorificarse a sí mismo. Lo podemos ver desde cuando escoge a Moisés, que Moisés le dice, no Señor, mejor escoge a otro. A través de la Biblia podemos cómo Dios escoge a un pastor para que sea su rey. En el Nuevo Testamento escoge a personas que los rabíes, los maestros del tiempo del Nuevo Testamento les habían dicho a los apóstoles que Cristo escogió, ustedes no son lo suficientemente buenos para ser mis estudiantes, pero Cristo le dice, yo te quiero a ti, y lo dice para ti también. Dios quiere usarte a ti para glorificarse en tu vida y para que tú proclames el Evangelio a otras personas. Muchos cristianos no tienen miedo de servir. Tuvimos 35 voluntarios en la escuelita bíblica de verano. Gloria a Dios por ello. Las personas no tienen miedo para servir. Lo pueden hacer, servir mesas, hacer cualquier cosa. Pero sí tenemos miedo de proclamar el Evangelio. Porque cuando proclamamos el Evangelio, estamos proclamando verdad a la oscuridad. Estamos llamando a personas que dejen su vida inmoral, su vida que va en contra de lo que Dios manda, a una vida llena de paz, amor y gozo, de ver por el bien del prójimo.
Muchos piensan que no tienen los dones ni la fuerza suficiente para la obra del Señor de dar a conocer el Evangelio. Incluso Pablo experimentó timidez y debilidad. No dejes que el miedo te impida compartir el Evangelio con tus seres queridos. Deja que la fe y el amor te impulsen a hablar con valentía y deja que Dios haga el resto. Cuando yo voy a predicar a alguien, siempre digo, no, como hay una conversación interna en mi cerebro, no te van a creer o se van a enojar o cualquier cosa, ¿no? Como que nosotros ya estamos decidiendo por ellos, por eso no compartimos, pero no debemos hacer eso. Eso es no creer que la palabra, que el Evangelio es poder de Dios. Alguien me predicó el Evangelio y yo creí, no a la primera, pero después de un tiempo creí. Dios le dice a Pablo que no tenga miedo y que siga hablando, pero Dios no deja a Pablo solo. Dios no solo ya estaba obrando en la ciudad de Corintio, sino que también estaba con Pablo. Si servimos desde nuestra debilidad, Dios es nuestra fortaleza, pero cuando somos débiles, Él es fuerte. Entonces Dios le dice a Pablo, yo estoy contigo. Dios está contigo. El Espíritu Santo, ahora que ya somos creyentes, mora en nosotros. Entonces nosotros no debemos temer, porque tenemos a Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O a quién temeré, como dijo el salmista? Por último, la forma en que Dios sostiene a Pablo en este capítulo es a través de su providencia. Versículo 2 en adelante dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Y cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera una cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo os toleraría, como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos le echaron mano a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpeaban frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Noten cómo ya cambió la dinámica. Primero, al principio era Aquila y Priscila, ahora es Priscila y Aquila. Algo importante. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso y los dejó ahí. Y entrando él a la sinagoga, discutía con los judíos. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, no consistió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Al desembarcarse en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Dios no solo bendijo a Pablo con su presencia y con una comunidad sana de creyentes que lo animaban, sino que también lo bendijo al proveer para sus necesidades diarias. Cuando Pablo llega por primera vez a Corintio, tenía 2 trabajos, era bivocacional. Esto significa que tenía que dedicar bastante tiempo a fabricar tiendas de campaña para poder sustentar su vida, para poder tener comida en su mesa. Si bien esto le brindó muchas oportunidades para compartir el Evangelio, también le limitó el tiempo que él podía invertir a dedicárselo a la palabra de Dios, y probablemente esto también aumentó su debilidad. Dios vio la necesidad de Pablo y proveyó una ofrenda que fue traída cuando llegaron Silas y Timoteo. En Filipenses 4, 15 al 16, Pablo escribe a ellos, dice, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más que una vez para mis necesidades. Entonces Dios le provee a Pablo esta ofrenda de amor proveniente de Filipos, donde Pablo había servido. Es un recordatorio que el ministerio de la iglesia es mucho más grande que nuestra reunión dominical.
Pablo era un gran trabajador y que aunque disfrutaba de su trabajo, probablemente disfrutaba tener un poco más de tiempo para predicar la palabra de Dios. Así que cuando acusaron falsamente a Pablo ante Galión, Dios le dio libertad. Pablo ni siquiera tuvo que abrir su boca cuando estaba en el tribunal con este líder. Cuando los judíos presentaron cargos ante este gobernante, ni siquiera tuvo que presentar su defensa, sino que Dios ya había presentado. Dios ya le había dicho, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar de los ataques de los demás. Galión no quería tener que lidiar con las quejas religiosas, así que no les hizo caso y los expulsó de su presencia. Y los judíos, al ver esto, agarraron a Sóstenes, no vieron que tenía la culpa, sino quién la iba a pagar, y lo golpearon, pero aún así este gobernante no les hizo caso. Pablo entonces pudo continuar la misión de Dios que Dios tenía para él en Corintio. Esta liberación de las manos de los judíos le abrió la puerta para que se quedara muchos días allí en esta ciudad inmoral. Después de esto, Pablo debió de tener la intuición de ir a Jerusalén antes de dirigirse a Cencrea, ya que se afeitó la cabeza para concluir un voto nazareo. Es posible que al hacerlo, Pablo expresara agradecimiento a Dios por haberlo protegido en Corintio. No sabemos cuánto tiempo se dejó crecer el pelo, pero lo suficiente para dedicárselo al Señor. El ritual incluiría ofrecer un sacrificio en el templo y quemar en el altar el cabello consagrado a Dios. Esto lo vemos en Números capítulo 6, versículos 5 y 18. Dice, durante todos los días del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Será santo hasta que se cumplan los días por los cuales se apartó a sí mismo para el Señor. Se dejará crecer el cabello. Entonces el nazareo se restaurará el cabello de su cabeza consagrada a la entrada de la tienda de reunión y tomará el cabello de su cabeza consagrada y lo pondrá en el fuego que arde debajo del sacrificio de las ofrendas de paz. Este hecho demuestra que Pablo nunca menospreció la importancia de la ley para los judíos, como lo habían acusado los que lo querían perjudicar. Pablo muestra su gratitud por la providencia de Dios y la liberación de Dios al cumplir su voto. Si tú le haces una promesa a Dios, no la quebrantes. Pablo escribía en una de sus cartas en 1 Tesalonicenses 5, 18, dice, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes. Entonces muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que Dios demanda de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es que des gracias en todo. Pablo, en su momento más difícil, en su momento de prueba, en su debilidad, él da gracias a Dios. Ese es un ejemplo para nosotros. ¿Ya le has dado gracias a Dios hoy por las muchas bendiciones que te ha concedido esta mañana? Una de las razones por las que podemos estar agradecidos es por lo que señala Pablo en Filipenses 4:19. Dice, y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a proveer para que sigamos proclamando el Evangelio. Así que Dios bendice con el Espíritu Santo, nos bendice con el Espíritu Santo, con una comunidad de creyentes que nos apoya y con todo lo que necesitamos para cumplir la misión. Cuando pensamos en Pablo, solemos creer que era una persona sin miedo y que siempre estaba en su mejor momento, pero durante su estancia en Corintio podemos ver que él era un ser humano que tuvo dificultades como tú y como yo. En su momento de debilidad, Dios reafirmó su llamado y le aseguró que era la obra del Señor y que su trabajo no era en vano. Que había muchos en Corintio que iban a creer por el ministerio que le pertenecían al Señor. Pablo se sentía como se sintió Elías después de haber experimentado el poder de Dios. En 1 Reyes capítulo 18 y 19, Elías hace una demostración del poder de Dios y justo después se siente solo. Pero Dios le dice, yo estoy contigo. Y que había también más personas que rendirían que no habían rendido sus rodillas a los Baales. Así que está bien pasar por dificultades, está bien aún a veces sentirse solo, pero el único que ha estado completamente solo
fue Cristo en la cruz cuando clamó, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó la soledad para que tú y yo no tuviéramos que experimentarla. Cuando estás pasando por luchas, recuerda que no estamos luchando para ser libres. Ya no somos esclavos del pecado, sino que en Cristo tenemos la libertad. No para caer en el pecado, sino para luchar para no caer en el pecado. Podemos cumplir la misión de Dios que tiene para nosotros, de compartir el Evangelio con seres queridos, con las personas en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en la escuela, donde Dios nos ponga. Les quiero dejar con dos aplicaciones, dos pensamientos. Primero, el mandamiento más repetido en la Biblia, no temas. Adán y Eva tuvieron miedo después de haber pecado y se escondieron de Dios. La palabra para sentir miedo que Moisés usa es que estaban expuestos. Ellos sabían que habían fallado y sentido miedo. El miedo solo existe en nuestra mente. El peligro es real, pero el miedo solo sucede acá. Vivimos en un mundo peligroso que gira alrededor, que está girando a 1040 millas por hora en el Ecuador. Entonces ahorita estamos dando vueltas, pero como no estamos en el Ecuador, estamos un poco más al norte, nosotros estamos girando a 770 millas por hora. Imagínense, eso es bien rápido, pero ninguno de nosotros le tiene miedo a eso. Pero hay cosas que sí nos dan miedo, como nuestros ingresos o la falta de ingresos, nuestra salud, cuando vamos al doctor y le dice, le tengo malas noticias, como la situación del país o los países con el terremoto, tal vez la política, los impuestos, o quién va a quedar para las siguientes elecciones. El miedo te hace pensar que va a suceder lo peor. No ganamos nada con preocuparnos. Así que cuando sintamos miedo, decirle, Señor, aquí está el miedo, te lo entrego. Quiero tener temor hacia ti para que ningún otro temor me pueda invadir. Así que no tengas miedo de compartir el Evangelio. Dios le dijo a Pablo que no se callara, sino que siguiera compartiendo las buenas nuevas de la palabra de Dios. Dios quiere que hagamos lo mismo. Ese mandato no solamente fue para Pablo, también es para nosotros. Él envió a Jesús a derramar su sangre en la cruz para que tú y yo pudiéramos reconciliarlos con Dios. Y Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. No dejes que el miedo te impida compartir el único mensaje que puede salvar a una persona del sufrimiento eterno. Pero más allá, no dejes que el miedo te evite de compartir el único mensaje que puede invitar a alguien a conocer al maravilloso, amoroso, todopoderoso Padre Celestial que proclamamos. La segunda cosa que puede hacer es ser agradecido. Creo que en otro sermón les dije que hicieran una lista de las cosas por las cuales están agradecidos. Vivimos en una cultura en la que la gente se siente que le debe las cosas. Se sienten como que todos se merecen las cosas. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Cuando olvidamos eso, empezamos a pensar que tenemos lo que tenemos por nuestro intelecto, por nuestras fuerzas. Dios advierte a los israelitas en Deuteronomio 8, versículos 17 en adelante, a que no piensen así. Les dice, no sea que digas en tu corazón, cuando ya estés en la tierra prometida, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Así que haz un diario de las cosas por las cuales estás agradecidos. Imagínense si David no hubiera hecho un diario de lo que estaba experimentando. Ahora lo tenemos como salmos. Si los puritanos no hubieran escrito sus oraciones, que son hermosísimas, no tuviéramos eso. Si George Mueller o Wesley, no me acuerdo cuál de los dos, no hubiera tenido un diario de las finanzas y ver cómo él, cuando más daba al Señor a la obra para los huérfanos, Dios le proveía aún más. Decía, hacer negocios con Dios es excelente, porque cuanto más le doy, más me da. Pero a veces no es en lo económico, sino en lo espiritual nos bendice con esa llenura que el mundo nos puede dar. Hay muchas áreas en las que puedes servir. Una forma de dar gracias es también a través del servicio o a través de la generosidad.
Ahorita el país de Venezuela está pasando por un momento muy difícil. No sé, quién sabe cómo podemos ayudar, no solamente con las acciones, sino también al dar. Cuando damos, demostramos de que estamos agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque tú eres fiel, Señor. Nosotros fallamos, nosotros tenemos momentos de debilidad, como el apóstol Pablo, Señor, aún como Jesús cuando dijo, Señor, si puede pasar esta copa de mí, pero que no se me haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos des a comunidad aquí, que podamos dejar a un lado la falsedad, la hipocresía, Señor. Tú buscas unidad, Señor, y nos vas a pedir cuentas, así que pues es mejor que pues nos pongamos a tu servicio, Señor. Y Padre, cuando nos fallemos unos a otros, que brindamos la gracia que tú nos das y que nos den personas gracias a nosotros también. Ayúdanos a ser una iglesia agradecida, Señor, a llevar tu evangelio y más que nada a no tener miedo de lo que el mundo nos puede hacer, del rechazo de las personas. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder para convencer y traer una persona de la muerte a la vida en ti. Te damos gracias por todo y pedimos que tú nos cuides y guardes. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.